¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas preguntas llevas contigo que aún no tienen respuesta? La frase que nos convoca hoy: hay preguntas que se quedan esperando toda la vida una respuesta. Nos recuerda que no todo lo que nos inquieta será aclarado, no todo lo que deseamos entender encontrará un cierre definitivo. Y sin embargo, seguimos preguntando, seguimos buscando. En este punto, conviene detenernos. ¿Qué significa que una pregunta quede esperando? Significa que hay dudas que no dependen únicamente de nuestra voluntad, sino de factores externos, de silencios ajenos, de misterios que quizás escapan a nuestra capacidad de comprensión. Pensamos que preguntar es suficiente, que la simple formulación abre puertas, pero lo cierto es que muchas puertas permanecen cerradas, incluso cuando golpeamos durante años. Aquí surge una primera reflexión. No todas las preguntas existen para ser respondidas. Algunas existen para acompañarnos, para recordarnos nuestra vulnerabilidad y nuestra condición humana. Vivimos con la idea de que la vida es un gran libro de respuestas, cuando en realidad es una conversación llena de espacios en blanco. Y esos espacios en blanco no son un error, no son un descuido, son parte del diseño mismo de la experiencia humana. Son lo que nos obliga a volver una y otra vez a pensar, a imaginar, a crear explicaciones propias. Sin ellos, tal vez la vida perdería ese aire de búsqueda constante. Porque si todas las respuestas estuvieran dadas, ¿dónde quedaría el misterio? ¿Dónde quedaría el impulso de seguir explorando? Así, esta primera aproximación nos dice algo esencial. Las preguntas sin respuesta no son únicamente un obstáculo, también son un motor. Nos mantienen en movimiento, nos recuerdan que siempre habrá algo más allá de lo evidente. Ahora bien, aceptar esto no es fácil. El ser humano, por naturaleza, busca certezas. Queremos claridad, queremos definiciones que nos permitan descansar. Pero la vida insiste en mostrarnos lo contrario, que muchas certezas no llegan nunca, que algunas dudas se convierten en compañía silenciosa hasta el final. Y tal vez, solo tal vez, aprender a convivir con esas preguntas eternas sea uno de los mayores retos que tenemos como seres conscientes. ¿Y qué hacemos entonces con esas preguntas que parecen condenadas al silencio? La reacción más común es la frustración. Sentimos que algo está incompleto, como si nuestra vida quedara suspendida hasta obtener la respuesta que esperamos. Pero aquí aparece un punto crítico, y si esa espera interminable es en realidad parte del sentido mismo de vivir. Detente un momento a pensar. La existencia no es una línea recta que va de una pregunta a una respuesta y termina allí. Es más bien un círculo en constante movimiento, un flujo de dudas, intuiciones y certezas pasajeras. Lo que hoy creemos resuelto, mañana se vuelve a desarmar. Y lo que ayer parecía inexplicable, con el tiempo se vuelve claro. El proceso no termina nunca. La frase, hay preguntas que se quedan esperando toda la vida una respuesta, nos enfrenta con un recordatorio filosófico. El tiempo no garantiza claridad. Podemos vivir décadas enteras con una duda intacta, latiendo en el fondo de nuestra mente. Preguntas sobre el sentido de la existencia, sobre lo que ocurre después de la muerte, sobre el porqué de ciertos sufrimientos. Preguntas que no solo esperan, sino que parecen desafiar nuestra necesidad de certeza. Y aquí se abre una posibilidad. Esas preguntas no tienen como objetivo darnos tranquilidad, sino hacernos crecer en la incomodidad.
Nos obligan a desarrollar paciencia, a sostener el peso de lo incierto sin rompernos. Lo curioso es que en ese proceso, la pregunta deja de ser un vacío y se convierte en una especie de brújula. No señala un destino fijo, pero orienta nuestro camino. Nos hace mirar más allá de lo inmediato, nos conecta con dimensiones profundas de nosotros mismos y de la vida. Esto nos conduce a una conclusión inevitable. Algunas preguntas no buscan respuesta, buscan transformación. Nos transforman mientras las sostenemos, nos moldean mientras las habitamos. Y quizás cuando entendemos esto, dejamos de vivir la ausencia de respuestas como un castigo y empezamos a verla como un espacio fértil para la reflexión, la creatividad y la apertura. En otras palabras, no se trata de esperar la respuesta perfecta, sino de aprender lo que la espera misma nos enseña. ¿Has notado cómo algunas de las preguntas más profundas nunca obtienen una respuesta definitiva y aún así vuelven a ti una y otra vez? Ese regreso constante revela algo importante. La mente humana no soporta del todo el vacío. Allí donde falta una respuesta, construimos hipótesis, teorías, creencias, y en ese acto creativo, aunque no llenemos el hueco por completo, tejemos sentidos que nos permiten seguir adelante. Por ejemplo, frente al misterio del universo, la ciencia avanza con explicaciones provisionales, cada una más afinada que la anterior, pero nunca definitivas. Frente al misterio del alma, la espiritualidad propone símbolos y metáforas. Frente al misterio del dolor, la filosofía busca darle sentido. En todos los casos, la pregunta sigue allí, como una presencia inquebrantable. Pero el intento de responderla nos empuja a crear, a imaginar, a expandir nuestros límites. Aquí está la clave. La ausencia de respuesta no significa ausencia de valor. Al contrario, hay preguntas que, precisamente por no resolverse, se convierten en maestras silenciosas. Nos recuerdan que la vida no está hecha solo de certezas, sino también de enigmas que debemos aprender a honrar. Y es que aceptar una pregunta eterna no es resignación, es madurez. Es comprender que la existencia humana no se define solo por lo que alcanzamos a entender, sino también por lo que aprendemos a soportar sin entender. Lo más interesante es que estas preguntas abiertas no nos paralizan, como solemos creer. Nos movilizan, nos impulsan a leer, a dialogar, a filosofar, a buscar. Sin ellas, probablemente caeríamos en la pasividad de lo ya sabido. Con ellas, nos mantenemos vivos, despiertos, atentos. Por eso, aunque pueda parecer un contrasentido, deberíamos agradecer esas preguntas que nunca se resuelven, porque son las que mantienen encendida la chispa de la curiosidad y la exploración. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las preguntas sin respuesta moldean nuestra manera de ver el mundo incluso más que aquellas que logramos resolver? Piénsalo bien. Una pregunta respondida se cierra, se archiva, deja de tener poder sobre nosotros. Pero una pregunta abierta permanece activa, nos acompaña, nos define, nos obliga a replantear lo que creemos, a ajustar lo que pensamos, a expandir lo que somos. La frase «hay preguntas que se quedan esperando toda la vida una respuesta» nos muestra que en realidad somos el resultado de las preguntas que nos habitan. Ellas son la raíz de nuestra identidad intelectual, emocional y espiritual. Cada persona carga con un conjunto distinto de dudas fundamentales y esas dudas marcan su manera de vivir. Unos buscan incansablemente la verdad sobre el universo. Otros se preguntan por el sentido del amor. Algunos intentan comprender la justicia, otros la muerte. Ninguna de esas preguntas tiene un cierre definitivo, y sin embargo, determinan decisiones, creencias y hasta la forma de relacionarnos con los demás. De algún modo, podríamos decir que somos más nuestras preguntas que nuestras respuestas.
porque lo que hoy respondemos, mañana puede cambiar, pero la pregunta, esa raíz, permanece. Aceptar esto nos lleva a un lugar incómodo pero liberador. Entender que vivir es caminar con preguntas abiertas y que esas preguntas no son un defecto de la vida, sino parte de su riqueza. La incertidumbre no es un vacío que hay que tapar, sino un espacio que hay que aprender a habitar. Y aquí está lo más poderoso. Convivir con preguntas eternas nos da humildad. Nos recuerda que no lo sabemos todo, que siempre hay algo más grande que nosotros. Esa humildad abre puertas a la escucha, al diálogo, a la empatía. Porque cuando reconocemos que nuestras dudas no tienen solución definitiva, también entendemos que nadie más las tiene. Y eso nos conecta en un mismo plano de humanidad compartida. En ese sentido, las preguntas que esperan toda la vida no son un obstáculo, son un lazo invisible que nos une a todos los seres humanos en la misma aventura de búsqueda. ¿Podría ser que esas preguntas que nunca se responden sean, en realidad, las que más nos enseñan sobre quiénes somos? Imagina por un instante, si todas las dudas tuvieran solución inmediata, la vida sería un manual de instrucciones. No habría misterio, no habría tensión, no habría crecimiento. Lo que hoy nos inquieta, mañana estaría resuelto y olvidado. Y en consecuencia, nosotros mismos seríamos más pasivos, más conformistas, menos curiosos. La frase, hay preguntas que se quedan esperando toda la vida una respuesta, nos revela que la incompletitud es parte del diseño de la experiencia humana. Somos seres hechos para buscar, no para tenerlo todo resuelto. Y quizá por eso, muchas de las dudas esenciales nunca terminan de aclararse, porque su función no es darnos certeza, sino mantenernos en movimiento. En esa búsqueda interminable, aprendemos paciencia, resiliencia y también creatividad, porque al no tener una verdad absoluta, nos vemos obligados a inventar narrativas, filosofías, creencias que sostengan nuestra existencia. Y aunque esas narrativas cambien con el tiempo, cumplen un propósito vital, nos ayudan a convivir con lo incierto. Aquí se esconde un aprendizaje profundo. No todas las preguntas se resuelven con respuestas. Algunas se resuelven con actitudes. La actitud de aceptar, de explorar, de seguir indagando sin desesperar. La actitud de valorar el camino, aun cuando nunca lleguemos al destino. De hecho, lo que más nos transforma no es encontrar una respuesta definitiva, sino lo que ocurre dentro de nosotros mientras esperamos, mientras exploramos, mientras nos atrevemos a sostener la duda sin rendirnos. En ese sentido, esas preguntas eternas no son cargas inútiles, son maestras silenciosas que nos entrenan en el arte de vivir con la incertidumbre. Un arte que, tarde o temprano, todos debemos aprender. ¿Y si el verdadero valor de una pregunta no estuviera en su respuesta, sino en la huella que deja en nuestra vida? La frase, hay preguntas que se quedan esperando toda la vida una respuesta, nos invita a cambiar la forma en que entendemos el acto de preguntar. Nos enseña que no todo lo que planteamos encontrará un desenlace claro, pero que aún así, esas preguntas cumplen un propósito vital. Nos moldean, nos acompañan, nos definen. Lo que parece una carencia, en realidad es una oportunidad, porque esas dudas eternas nos obligan a desarrollar humildad frente a lo desconocido. Nos mantienen atentos, despiertos, buscando siempre un poco más allá de lo evidente. Y en ese ejercicio, lo que encontramos no siempre son certezas, pero sí experiencias, aprendizajes y una mayor comprensión de nosotros mismos. Es importante entender esto. No tener todas las respuestas no significa estar perdido. Significa estar vivo. Significa aceptar que la existencia no es un problema que se resuelve,
sino un misterio que se habita. Al final, convivir con preguntas sin respuesta nos devuelve a lo esencial. Reconocer que el sentido de la vida no está en resolver cada incógnita, sino en aprender a caminar con ellas, con serenidad y con apertura. Así, la próxima vez que una pregunta permanezca en silencio, en lugar de vivirla como un vacío, puedes verla como un recordatorio. Estás en camino, estás creciendo, estás participando de un misterio más grande que tú, porque en el fondo, lo que realmente nos sostiene no son las respuestas, son las preguntas que nos atrevemos a seguir haciendo.